Cuando queremos presentar un proyecto, cuando queremos hacer un emprendimiento, si realmente lo queremos hacer eh, de manera seria, es muy importante tener en cuenta todos los factores que pueden llevar al éxito o al fracaso del mismo. No se trata solamente de soñar y tener ilusiones y soñar despierto, ¿no? Hay que aterrizar un poco ese sueño y entender cómo se puede materializar. De qué manera podemos hacer que este sueño sea realidad. Y tenemos que avisorar también las situaciones que se pueden presentar en el futuro, así como las necesidades que tendríamos para que este proyecto funcione. El proceso de crear una misión, la visión, los objetivos del proyecto son muy interesantes, pero también es fundamental tener el conocimiento técnico que nos permita saber si en sí el proyecto es viable, es decir, si se puede realizar o no, o simplemente pertenece a los sueños. En este sentido hay que hacer un análisis técnico. A veces podemos tener algunas ideas de negocio que son fantásticas y al escucharlas pues son muy llamativas, pero ¿realmente se pueden hacer? Esta es la pregunta que quiere responder el análisis técnico de tu emprendimiento. ¿Quieres hacer un aparato que haga pájaros, por ejemplo? Pues sería fantástico, una máquina de hacer pájaros, pero ¿realmente puede crearse? ¿Contamos con la tecnología? ¿Tenemos la ciencia suficiente, la capacidad, los códigos de ética necesarios para poder hacer lo que queremos hacer? Posiblemente no. Entonces una máquina de hacer pájaros es algo muy complejo y no se podría crear dentro de un emprendimiento. Asimismo, cualquier emprendimiento que nosotros vemos evidente también requiere un análisis. Si se puede realizar o no se puede realizar. Y si se puede realizar, ¿cuál es la mejor manera de realizarlo? ¿Cuál es la mejor manera de poder conseguir y alcanzar ese objetivo? Y aquí entra el estudio técnico. El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto en que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio. Y se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar la producción. Entonces, lo primero que tenemos que identificar aquí, y es muy importante, es verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto o de prestar el servicio. Es decir, existe la tecnología y existen las técnicas necesarias que nos permitan crear ese producto o ese servicio que soñamos. Queremos crear un sistema de comunicación que te permita estar en contacto a través de celular en cualquier lugar del mundo. La idea de negocio sería fantástica o es fantástica, pero ¿se puede hacer técnicamente? ¿En este momentico existe la tecnología que permita ese tipo de comunicación? Y si pudiera existir, ¿tendríamos nosotros el acceso económico a esa tecnología? ¿O estaría restringida para nosotros? Hay algunos emprendimientos que son muy sencillos y que esta parte técnica pues es muy fácil de llevar. Un restaurante, por ejemplo, una pizzería, una panadería, normalmente no tienen este tipo de obstáculos técnicos o tecnológicos. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de empresas o plataformas de Internet, hay ciertos requerimientos tecnológicos que tenemos que analizar para saber si se pueden cumplir o no. Si tu negocio, tu idea de negocio tiene esas características, tienes que hacer una evaluación para saber si realmente es viable o no es viable crear tu idea de negocio. También es muy importante determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar la producción. Cuando hacemos un proyecto de este tipo, pues lo que queremos es no dejar nada al azar, no comprar un lote que después no nos quede lo suficientemente amplio para colocar el negocio que queramos.
No alquilar una casa en un lugar donde digamos que nuestro cliente objetivo no va a tener acceso. No llegar a un lugar donde no podamos fabricar porque no haya acceso a materias primas, ese tipo de cosas que son tan fundamentales e importantes. Lógicamente que si mi proyecto es muy sencillo, los obstáculos van a ser menores. Pero en la medida que un proyecto se vuelve más complejo, un emprendimiento es más complejo, pues a veces es más difícil cumplir con todos los requisitos necesarios, los requisitos técnicos necesarios para el funcionamiento del emprendimiento. Entonces, para eso es el estudio técnico. Un estudio técnico debe responder unos interrogantes, por ejemplo, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Y con qué se va a elaborar el producto o a prestar el servicio? Entonces, por ejemplo, cuando decimos en dónde, nos referimos al espacio. Tenemos que definir el espacio donde va a funcionar nuestra planta de producción o nuestra oficina, o donde va a funcionar nuestro negocio, nuestro supermercado, nuestro restaurante. Tenemos que definir un lugar, pero tenemos que tener criterio para definir ese lugar. ¿Listo? También tenemos que explicar el cómo, y cuando hablamos del cómo son las actividades que tenemos que desarrollar para poder ofrecer el servicio que queremos ofrecer. Si vendemos carros, tenemos que tener claro cómo fabricar carros. Si vendemos panes, tenemos que tener claro cómo fabricar panes. Entonces tenemos que tener esa viabilidad técnica y saber cómo hacerlo, que es muy importante. Tenemos que saber qué también, es cuando hablamos del qué es lo que vamos a ofrecer. Voy a montar una panadería, pero voy a vender solo pan, voy a vender panecillos, pasteles, tortas. ¿Qué otros productos voy a vender ahí? Tengo que determinarlo, por supuesto. ¿Y cuándo? Pues tenemos que definir también el tiempo, en qué momento vamos a empezar a funcionar, a partir de qué fecha y hasta qué fecha está planeado ese proyecto, cuánto se va a demorar el proceso de implementación del proyecto. Son preguntas que tenemos que responder dentro de este proceso de análisis técnico. Muy bien, lo primero que vamos a ver es justamente la ubicación. Es muy importante ya que de esta depende la rentabilidad de la empresa. Para elegir la ubicación de la futura empresa se deben tener en cuenta muchos factores, ¿no? Entonces, lo primero, si tenemos un negocio muy lejos de nuestros clientes, no nos van a comprar. Si ponemos un lugar, una planta de producción, en un lugar donde es inaccesible para los proveedores de materia prima, pues tampoco va a funcionar la situación. Entonces, ese tipo de factores tenemos que entenderlos. Si quiero montar una planta en un lugar donde no tengo acceso a la tecnología o a los servicios públicos o a los servicios de comunicaciones esenciales, pues fracasaré. Estos factores pues, definitivamente son más importantes para algunos proyectos que para otros. Si mi proyecto es muy sencillo, si mi proyecto es artesanal, si no requiere mucha materia prima especial ni nada, pues la ubicación de mi negocio es algo mucho más sencillo y podría limitarse a estar cerca al mercado objetivo, ¿no? O a las vías que me permitan exportar si quiero exportar. Pero si mi producto tiene unas características especiales, entonces estos factores son muy importantes, es decir, dónde consigo la materia prima, dónde me ubico. Si, por ejemplo, el desarrollo de mi actividad económica, la actividad de mi negocio de producción genera contaminación, eso me puede limitar o puede determinar en qué lugar puedo hacerlo y en qué lugar no puedo hacerlo. Entonces, lógicamente, esto depende mucho de la complejidad de nuestro negocio. Cuando voy a establecer la ubicación, pues tengo que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, las comunicaciones, ¿ya? Y cuando hablo de comunicaciones, pues lógicamente hablo de las vías de acceso. Mi negocio está cerca a vías de acceso que permitan la entrada de materia prima y la salida de producto terminado. Es muy importante. ¿Qué tan lejos estoy de los lugares de consumo? Otro aspecto muy importante, las telecomunicaciones. En el sector donde voy a montar mi proyecto, tengo las telecomunicaciones necesarias, servicio de internet, servicio telefónico, ese tipo de servicios que son importantes para hacer comunicación. ¿Listo? Facilidad de transporte. Mi negocio está en un lugar de fácil acceso o de difícil acceso. Todo eso tengo que definirlo, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo,
La facilidad de los servicios públicos. Es decir, primero, los servicios públicos son accesibles. O sea, si necesito gas, si necesito energía eléctrica, si necesito agua, cuento con ese tipo de acceso a esos productos, a esos servicios. La posición relativa en cuanto a los clientes. Donde monto mi negocio estoy cerca de donde la gente que me va a comprar. ¿Es un obstáculo la distancia para mis clientes? ¿O tengo la logística para hacer llegar los productos terminados a los clientes? Los insumos. Eh, si tu proyecto es grande, pues es muy importante ubicarte lo más cerca posible del aprovisionamiento de los insumos, tener un fácil acceso a la materia prima, mano de obra y facilidades de servicios públicos. Cuando hablamos de insumos es todo lo que yo gasto, todo el producto o todos los bienes que yo gasto en la producción de otros bienes. Entonces la materia prima, la gasolina, el carbón, lo que yo pueda utilizar o que necesite utilizar en la generación de mi producto. Eh, Cuento con un lugar a la hora de tomar la decisión sobre alquilar un lugar para montar mi negocio, mi planta de producción o comprarlo. Tengo que tener en cuenta si cumple con el área requerida para mis necesidades. En ese terreno, esa extensión de terreno, puedo realmente montar mi emprendimiento. El tipo de construcción del local. Dependiendo de la industria a la que yo me dedique, pues las construcciones tienen que tener unas características especiales. Digamos que si mi producto es muy sencillo, pues no requerirá unas características especiales en el lugar donde voy a desarrollar mis actividades de producción. Pero si tiene determinados procesos sofisticados que involucran, por ejemplo, productos químicos y generan desechos tóxicos, tengo que tener en cuenta esa situación, es decir, el tipo de construcción que yo debo tener para eso, ¿no? Que tenga a disposición, por ejemplo, para desechos biológicos, desechos eh, de tipo químico, ¿ya? O radioactivos, ese tipo de desechos, la construcción, la seguridad que pueda tener. También, pues lógicamente, la ventilación e iluminación. Hay unos requisitos específicos de ventilación, e iluminación para el desarrollo de mis actividades, mi proceso de producción o de atención al público. Y el factor económico, el costo del terreno y los arrendos. Es decir, muchas veces las empresas cuentan con dos opciones que cumplen con todas las características anteriores que se están solicitando, pero tomo la decisión porque pues en un lugar es más económico y más rentable para mi organización que en otro. Entonces, lógicamente, eso también me puede llevar a tomar cierto tipo de decisiones. Vamos a hacer la actividad de hoy. Esta actividad, pues, es muy interesante. Y es que vamos a hacer un análisis según nuestra idea de negocio. Nuestra idea de negocio, eh, vamos a evaluar cada uno de esos factores de los que hablamos y cómo influyen en nuestro negocio según el lugar donde lo queramos montar. Entonces van a hacer este mismo cuadro, pero con su idea de negocio, la idea de su emprendimiento. Van a hacer este mismo cuadro. Aquí les coloqué un ejemplo. En este ejemplo, pues podríamos decir, defina la ubicación de su negocio y explique al frente de cada factor su relevancia. Se determinó que la panadería Trigo y Oro se ubicaría en el barrio San Antonio. Entonces, después de hacer un análisis de todos los factores técnicos necesarios para establecer el lugar de la ubicación de mi negocio, se estableció que se montaría en un barrio que se llama el barrio San Antonio. Y vamos a analizar en este cuadro por qué se tomó esa decisión y vamos a ver eh, qué tan relevante es cada uno de estos factores. Y así deben hacer ustedes también con su actividad, que es la actividad del día de hoy. Entonces, tenemos un cuadro con dos columnas y en el primer cuadro, en la primera columna vemos cosas como, por ejemplo, vías de acceso, telecomunicaciones, facilidad de transporte. Vamos a analizar cada una de esas para un negocio que es una panadería que funcionaría en el barrio San Fernando. Entonces, el primero es las vías de acceso. Voy a montar una panadería y cuál es la situación de ese factor frente al proyecto. Pues al estar la panadería ubicada en el barrio central de Cali, contará con todas las vías de acceso necesarias para su funcionamiento.
Entonces aquí ya hicimos un análisis de la capacidad que va a tener la organización según su ubicación de tener acceso a las vías de comunicación. Y es muy sencillo porque es una panadería que está en el centro de Cali, o sea que va a contar con acceso a todo tipo de vías de comunicación y se puede llegar por cualquier medio de transporte prácticamente que haya en la ciudad, sistema de transporte masivo, bus, taxi, ese tipo de cosas, autobús privado, ese tipo, perdón, automotor privado. En cuanto a comunicaciones, si monto mi negocio en el barrio San Antonio, ¿cómo me iría con las comunicaciones? Pues contará con todos los medios de telecomunicación disponibles en su ubicación, teléfono, internet, etcétera. O sea, no hay ningún inconveniente por telecomunicaciones porque pues se está generando un negocio en medio de la ciudad y la ciudad por sí sola ya tiene la capacidad de abastecer estos servicios. Ahora, en cuanto a facilidad de transporte, ¿no? La ubicación de la panadería, a la ubicación de la panadería se puede acceder a pie. Los vecinos, que son el cliente objetivo, los habitantes del barrio San Antonio y alrededores, pues pueden ir a pie, pueden ir caminando, pueden ir en bicicleta, pueden ir por automóvil, transporte público. Es muy fácil acceder a nuestro negocio y es una de las ventajas principales. Por eso se creó y se montó en el corazón del barrio y está muy cerca de nuestro cliente objetivo. Facilidades de servicios públicos. Este barrio, que es el barrio San Antonio, pues es un barrio que tiene muchos años y durante todo este tiempo ha gozado de servicios públicos adecuados. Entonces, su ubicación cuenta con los servicios públicos esenciales. Yo quiero que ustedes me reflejen esto también con su negocio y con de acuerdo a las características de su negocio. Vamos a ver otros factores. Ventilación e iluminación. Ese lugar donde yo quiero montar mi idea de negocio tiene algunos requerimientos especiales de ventilación e iluminación. Aquí, por ejemplo, dice, será necesario implementar dos extractores de baja capacidad, digamos que permiten bombear una cantidad suficiente de metros cúbicos, digamos 3 metros cúbicos por hora. Entonces tenemos que tener clara la cantidad, digamos 10 metros cúbicos por hora para poder airear la zona de trabajo, ¿no? La iluminación no tiene ningún requerimiento adicional, pues con la iluminación normal se puede trabajar, ¿no? Otro factor importante, pues, es el costo del terreno o los arrendos, pero pues, digamos que en este caso no es un factor determinante. El costo del arriendo del lugar donde funcione la panadería será de 1.000.000 de pesos mensual, o sea, es accesible para el tipo de negocio que queremos montar y acorde a la posibilidad de estar en un barrio en el que realmente queremos estar y tenemos que pagar ese arriendo. Ok. El entorno social. Es decir, al montar este negocio tenemos que evaluar cómo estamos afectando el entorno social y aquí vemos que el funcionamiento de la panadería no genera ningún impacto ambiental al entorno de su lugar de funcionamiento. ¿Por qué? Porque pues, no se hacen muchos ruidos ni ese tipo de situaciones que contaminen el ambiente. Ahora, si voy a tener una planta productora que genera hulla, pues entonces no la voy a poder tener en el corazón del barrio San Antonio. Sería una locura. Son factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Eh, Todos estos aspectos son fundamentales y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la posición relativa en cuanto a nuestros clientes. Entonces, ¿qué tan cerca estamos al mercado que se va a atender? Pues estará ubicada en el corazón del barrio donde atenderemos a la mayoría de nuestra clientela, no hay ningún problema. Los insumos. ¿Tendremos acceso a los insumos o es muy difícil que lleguen insumos necesarios para esta empresa al lugar donde estamos pensando montar el negocio? Haciendo el análisis, entonces miramos aquí dice, los insumos necesarios para el funcionamiento de la empresa se adquieren fácilmente en almacenes y distribuidoras cercanas a la panadería, lo que significa que no vamos a tener ningún tipo de problema con este tipo de situación. No hay ningún inconveniente con esto. Muy bien. Ahora el área requerida. Cuando voy a determinar el lugar donde voy a montar mi planta de producción o mi oficina o mi centro de atención, pues tengo que tener en cuenta el funcionamiento de la panadería. Se necesitan un área de 60 metros cuadrados. Eso me ayuda a determinar realmente
qué área necesito, de qué tamaño necesito el negocio. Por último, el tipo de construcción del local. Este local requiere, una panadería requiere una construcción específica diferente de las demás. No, definitivamente no. No se requiere una construcción de tipo especial. La panadería funcionará con una casa con pequeñas adecuaciones. Muy bien, muchachos, entonces básicamente es esto. Lo vamos a hacer o lo van a hacer ustedes con su emprendimiento también. La idea es que ya sepan y tengan claro el asunto de la ubicación, dónde lo van a colocar y sobre todo entiendan por qué deben colocarlo donde lo deben colocar. Y este es un factor determinante, ¿por qué? Porque nos puede ahorrar mucho dinero y nos puede asegurar el acceso a nuestro cliente objetivo, que es un factor determinante. Muy bien, espero que les vaya muy bien con su actividad, que estén muy bien.